Good morning, my name is Jesus David Perez Arevalo. I am from Obregón, Norte Santander. I am 28 years old. El día de hoy le estaré hablando sobre la red asociativa de las biomoléculas. Esta red asociativa cuenta con 4 biomoléculas, que son los carbohidratos, lípidos, aminoácidos y proteínas y ácidos nucleicos. En esta red asociativa cada biomolécula cuenta con 4 temas, 4 prompts, que son sus preguntas y sus respuestas. Bueno, su primer tema de los carbohidratos son estructura y función. Su pregunta: ¿cuál es la estructura básica de los carbohidratos y cuál es su función en el organismo? Los carbohidratos están compuestos por hidrógeno, carbono y oxígeno en una posición de 1, 2 y 1, y su función principal es proporcionar energía a las células para realizar sus funciones metabólicas. Segundo tema: tipos de carbohidratos. ¿Cuáles son los principales tipos de carbohidratos y cómo se diferencian entre sí? Los principales tipos de carbohidratos son simples, monosacáridos y disacáridos. Los complejos, polisacáridos. Los simples se absorben rápidamente en el cuerpo, mientras los complejos se digieren en forma más lenta y proporcionan energía sostenida. Tercer tema. Importancia de la dieta. ¿Por qué es importante incluir carbohidratos en nuestra dieta diaria? Los carbohidratos son principal fuente de energía para el cuerpo humano y son esenciales para el funcionamiento adecuado del cuerpo y los músculos, tanto también el cerebro, y una dieta equilibrada que incluya los carbohidratos ayudará a mantener un nivel de energía constante a lo largo del día. Cuarto tema: digestión y absorción. ¿Cómo se digieren y absorben los carbohidratos en el sistema digestivo? Los carbohidratos comienzan a descomponer en la boca mediante la acción de la amilasa salival. Luego pasan al estómago, al intestino delgado, donde se descomponen en azúcar simples y absorbidos en el torrente sanguíneo para su utilización en las células. Lípidos. Primer tema: estructura y función. ¿Cuál es la estructura básica de los lípidos y cuál es su función en el organismo? Los lípidos están formados principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno. En algunos casos contienen también fósforo y hidrógeno, formando por membranas celulares y actuar como mensajeros químicos. Segundo tema: tipos de lípidos. ¿Cuáles son los principales tipos de líquidos y cuál es la diferencia en cuanto a su estructura y función? Los principales tipos de lípidos son triglicéridos, fosfolípidos y esteroides. Los triglicéridos son la forma de almacenamiento en la energía más común. Los fosfolípidos forman las bicapas lípicas de la membrana celular y los esteroides tienen función hormonales y estructurales. Importancia de la dieta. ¿Por qué es importante incluir lípidos en nuestra dieta diaria? Los lípidos son esenciales para la absorción de vitaminas y liposolubles, regulación hormonal, preservación de la función cognitiva y la posición de energía reserva. Una dieta equilibrada incluye los lípidos en cantidades adecuadas. Es fundamental para nuestra salud. Último tema de los lípidos sería digestión y absorción. ¿Cómo se dividen los lípidos en nuestro sistema digestivo? Los lípidos se descomponen en el intestino delgado mediante la acción de enzimas lipisas pancreáticas en ácidos grasos y glicerol. Estos componentes son absorbidos por las células intestinales y luego son transportadas a través de la sangre en forma de kilomicrones a los tejidos, donde almacenan o se utilizan como fuente de energía. Aminoácidos. Primer tema: aminoácidos y proteínas. Primer tema son su estructura y su función. ¿Cuál es la estructura básica de los aminoácidos y cómo se usan para tomar o formar proteínas?
¿Cuál es su función principal de las proteínas en el organismo? Un aminoácido está formado por un grupo de amino, un grupo de carboxilo, por un átomo de hidrógeno y una cadena lateral de variable. Los aminoácidos se unen entre un mediante enlace de peptidos que forman proteínas. La función principal de las proteínas es actuar como estructura celular, enzimas, transportadores de nutrientes y anticuerpos, hormonas, entre otras funciones. Segundo tema es estructura tridimensional. ¿Por qué es importante la estructura tridimensional de las proteínas? ¿Cómo influye esta estructura en su función biológica? La estructura tridimensional de las proteínas de las proteínas determinan su función biológica, la disposición específica, los aminoácidos en la cadena polipeptídica permiten que la proteína realice funciones de manera efectiva como reconocer sustratos, unirse a otras moléculas o catalizar reacciones químicas. Su tercer tema sería clasificación de las proteínas. ¿Cómo se clasifican las proteínas según su estructura y su función? ¿Qué características distintivas tienen cada tipo de proteína? Las proteínas se clasifican en estructurales, enzimíticas, de transporte, de almacenamiento, hormonales. Receptoras de contractiles y protectoras de otros tipos. Cada tipo de proteína tiene una estructura y una función específica que permite llevar a cabo su papel biológico. Último tema de las proteínas, síntesis de proteína. ¿Cómo produce la síntesis de proteína en la célula? ¿Qué papel juegan los ribosomas y el ARN mensajero en el proceso? La síntesis de proteínas se lleva a cabo a través del proceso de la traducción, donde los ribosomas leen la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero, ensamblan cadena polipéptica a partir de los aminoácidos correspondientes. Este proceso es fundamental para la expresión genética y la síntesis de proteínas en las células. El último tema de la red de biomoléculas son los ácidos nucleicos, muy importante. Primer tema, estructura y función. ¿Cuál es la estructura básica de los ácidos nucleicos y cuáles son sus principales funciones en la célula? ¿Por qué son considerados como la información genética del organismo? Los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos que contienen una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbones y un grupo de fosfato, y su función principal es almacenar y transmitir la información genética de los organismos. Son considerados información genética porque contiene síntesis que y regulan su función sus funciones a las células. Su segundo tema es diferencia entre ADN y ARN. ¿Cuáles son los principales diferentes entre el ADN y el ARN? ¿Qué términos de estructura y función ubican dentro de la célula? ¿Por qué es importante esta distribución de los procesos biológicos? Bueno, el ADN es una molécula bicatenaria donde doble hélice que almacena la información genética. Se encuentra en el núcleo celular y participa en la replicación y la transcripción. En cambio, el ARN es una molécula de cadena sencilla
que participa en la síntesis de proteínas y se encuentra en el citoplasma y en el núcleo y tiene funciones temporales y se especifica en la expresión de la genética. Y tercer tema es replicación del ADN. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de replicación del ADN? ¿Cuál es su importancia en la división celular? ¿Qué enzimas participan en este proceso y qué papel cumplen? La replicación del ADN es el proceso que se copia una molécula de ADN para transmitir la información genética a las células hijas durante la división celular. En este proceso, la ADN polimerasa es la enzima principal que sintetiza las nuevas cadenas de ADN a partir de las cadenas existentes. Otras enzimas como las helicasas y las topoisomerasas también participan en el desarrollo y estabilización de las cadenas de ADN durante la replicación. Último tema sería transcripción y traducción. ¿Qué diferencias hay en transcripción y traducción en la expresión genética? ¿Cuál es el papel del ARN mensajero y de los ribosomas en este proceso? La transcripción del proceso que genera una molécula de ARN mensajera a partir de una cadena de ADN, mientras que la traducción del proceso en el que se estimiza una proteína a partir de la información contenida del ARN mensajero durante la transcripción. El ARN mensajero lleva la información genética desde el núcleo al citoplasma, donde el ARN se une a los ribosomas para sintetizar las proteínas. Esto es todo. Muchas gracias.